Marcos capítulo 10. Vamos a estar viendo los versículos 46 al 52. Y hemos alabado al Señor, hemos glorificado su santo nombre, pero quisiera que comenzáramos orando. Hermanos, pidiéndole al Señor que la palabra de esta mañana llegue al corazón, llegue a la mente. Tenemos emociones, somos personas que sentimos, Dios nos hizo de esa manera, pero más que emocionales, tenemos que ser personas pensantes. En el libro de Isaías, el Señor nos llama a razonar. Cuando dice vengamos y estemos a cuenta, en inglés dice let's come and reason. Somos personas que el Señor nos llama a razonar, a pensar en las Escrituras. No estamos aquí simplemente haciendo un ejercicio más, de sentarnos por unos minutos, escuchar algo de la Biblia que posiblemente nos pueda entrar por un oído, nos salga por el otro. La palabra del Señor nos llama a ser hacedores de su palabra. Entonces queremos pedirle al Señor que en esta mañana no sea yo, que no hable yo para nada, sino que sea la pura y santa palabra de Dios, que es la única que puede cambiar, la única que puede motivar, la única que puede traer convicción al corazón y a la mente de las personas. Así es que encomendemos este tiempo al Señor. Dios eterno, te damos a ti la honra y la gloria. Y venimos, Padre, en esta mañana necesitados de ti, Señor. No necesitados de un mensaje meramente motivador, aunque necesitamos que nos alientes, Señor, con tu palabra. No solamente necesitamos eso, Señor, sino también necesitamos ser retados. Necesitamos tu convicción, Señor, esa convicción que viene de lo alto, Señor, que al mismo tiempo nos invita a examinar nuestras vidas, a cambiar de curso, Señor, donde es necesario, a poder, Señor, valorar tu santa palabra y poder tomarla para uno mismo, Señor, de tal manera que podamos, Señor, ser hacedores de tu palabra, no tan solamente oidores olvidadizos, Señor, no, queremos ser hacedores de tu palabra, Padre. Es por eso que en esta mañana te pedimos, Señor, que tú seas, Padre, tomando todo el tiempo, Señor, como así lo hemos estado pidiendo en todo este servicio, Señor, que tú seas el que es glorificado, Señor, que las personas te miren a ti, Padre, puedan ver ese gran Dios que tenemos a través de tu santa palabra, que nuestras mentes sean movidas a pensar, a examinar, que nuestros corazones sean movidos a inclinarse más a ti, Señor. Dame, Señor, lo que no tengo. Yo no puedo hacer esto. Esto viene de ti, Señor. Es que te pido, Señor, que me des lo que no tengo para poder hacer lo que no puedo. En el poder de tu Santo Espíritu, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana, hermano, vamos a estar viendo el libro de Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10, vamos a estar viendo los versículos 46 al 52. Sé que hace 2 semanas nos brincamos, la semana pasada también nos brincamos un tantito más, estuvimos viendo el capítulo 11 al comienzo, donde vimos la entrada triunfal, siendo que era Domingo de Ramos hace 2 domingos. El domingo pasado vimos el pasaje de Marcos que nos habla de la resurrección de Jesucristo, pero ahora volvemos otra vez a retomar el camino por donde veníamos y nos quedamos la última vez a punto de ver esta historia de un ciego que se llamaba Bartimeo, un ciego Bartimeo. Y en esta mañana quisiera compartir un mensaje titulado con ustedes, el ciego que vio antes de ver. El ciego que vio antes de ver. Parece algo como si fuera contradictorio, pero conforme vayamos en el pasaje podremos ver y entender lo que este título quiere decir. Vamos a ir a través de los versículos 46 al 47 y vamos a ver un ciego que oye. Vamos a ver los versículos 48, 49 y 50 y ver un ciego que clama. Y finalmente el versículo 51 y 52 vamos a ver a uno que sigue a Jesús. Primero era uno que seguía, un ciego que oía, un ciego que clamaba
y luego uno que ya no sigue siendo ciego, pero que ahora sigue a Jesús. Hermanos, en medio de la oscuridad, en medio de mucha oscuridad, siempre la luz de Dios se revela. Siempre la luz de Dios resplandece en medio de la oscuridad. En los momentos más oscuros, Dios siempre ofrece esperanza. Cuando estamos más necesitados en nuestro caminar, cuando nos hacen faltas diferentes cosas en nuestra vida, Dios siempre está allí. Está allí para atender nuestro clamor, nuestra plegaria. Los religiosos, hermanos, no solo habían rechazado al Mesías, sino que se habían declarado enemigos de Jesucristo. Ya hemos visto a través del libro de Marcos todos esos capítulos que hemos llevado a través de todos esos meses que hemos estado atravesando estos capítulos, como hemos visto los religiosos, los fariseos, los escribas que se levantaban en contra de Jesucristo. Personas que conocían la ley, personas que conocían las escrituras y que debían de haber sido los primeros en haber reconocido a Jesús, no lo reconocieron, sino que se declararon enemigos de Jesús. Las personas que recurrían a Jesús lo buscaban por un bien temporal, algo que los iba a beneficiar por un momento instantáneo de sus vidas, sin tomar ese provecho eterno que Jesús venía a ofrecer. Nos podemos preguntar, hermanos, ¿cuántas de las personas que iban con Jesús, cuando Jesús llegaba a un lugar, se escuchaba que Jesús estaba ahí y la gente venía a donde estaba Jesús? ¿Cuántas de esas personas en verdad conocían a Jesús? ¿Cuántas de esas multitud, de esas personas que Él sanó, de esas personas que Él liberó, que Él alimentó, en verdad conocían a Jesús? ¿Cuántos de los que están en esta mañana aquí en verdad conocen a Jesús? En verdad tienen fe en Jesús, han tenido verdadera fe en Él. Los religiosos eran ciegos. Asimismo le dijo Jesús a ellos. Les llamó ciegos guiando otros ciegos. Él les dijo: ustedes no entran al reino de los cielos ni dejan entrar a otros. Las multitudes que seguían a Jesús, hermanos, eran en gran parte ciegos. Podían ver. Cuando miraban a Jesucristo predicando, enseñando, podían voltear a donde estaba Él, de donde venía la voz, y mirar a Jesucristo. Podían ver físicamente, pero estaban ciegos. Podían ver físicamente, pero estaban ciegos. Gran parte de ellos eran personas ciegas que no reconocieron quién Jesús era, que Él era el Mesías, el Hijo de David que había sido prometido en la antigüedad. Pero no fue así siempre, hermanos, sino que hubieron los que no veían, pero pudieron ver antes de poder ver, que veían antes de ver. Vamos a ver versículos 46 al 47. El ciego que mendigando oyó de Jesús. Dice la palabra: entonces llegaron a Jericó. Y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, exclamaba, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, el relato de la historia nos dice que sucedió cuando llegaron a Jericó y cuando salían de Jericó. Parecía ahí como que hubiese algo contradictorio. ¿Estaban llegando o estaban saliendo? Si vemos Lucas y leemos el mismo relato en Lucas nos dice que esto sucedió cuando Jesús con la gran multitud y sus discípulos estaban entrando a Jericó. Entonces, ¿qué pasó? ¿No se ponían los evangelistas de acuerdo? ¿Estaban contradiciéndose los unos a los otros? No es así, hermanos, esto no es ninguna contradicción. Aquí hay una referencia al Jericó del Antiguo Testamento y el Jericó del Nuevo Testamento. El Jericó del Antiguo Testamento aún continuaba en ruinas. Y el Nuevo Testamento nos dicta de un Jericó diferente al Jericó del Antiguo Testamento.
Aquí hay una referencia a las ruinas de Jericó. Iban saliendo de esas ruinas de Jericó, iban entrando a la ciudad de Jericó, que estaba aún existente en ese momento. Salían de unas ruinas y entraban a la ciudad. Jericó era una ciudad, hermanos, de paso, por donde viajaban los viajeros que iban rumbo a Jerusalén. Por ahí pasaban muchas personas. Y esa ciudad es famosa, hermanos, como ustedes han escuchado esa historia de antes del Antiguo Testamento, cuando fue la primera ciudad que, entrando a la tierra prometida, los israelitas pudieron conquistar. Esa ciudad a la que le dieron 13 vueltas. Los primeros 6 días le dieron vueltas una vez cada día. Al final, al séptimo día, le dieron 7 vueltas. Y esa ciudad quedó derrumbada, quedó en ruinas. Pero en el Nuevo Testamento vemos que se menciona Jericó. Hay un personaje muy famoso que desde pequeños, los que crecimos en el Evangelio, escuchamos de ese personaje que vivía en Jericó. Y había un canto muy conocido que me lo memorizo, me lo tengo en memoria, perdón, desde mi niñez, que ya hace muchos años, hermanos. Y no lo voy a cantar, pero dice: Zaqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó. Y cuando Jesús salió por ahí, a un sicómoro subió. El Salvador le vio allí y le dijo así: Zaqueo, bájate de allí, porque a tu casa voy a ir. Ese era un hombre que vivía en Jericó, que se llamaba Zaqueo. Y por causa de la multitud, hermanos, las multitudes seguían a Jesús. Las multitudes rodeaban a Jesús. Yo no me imagino, hermanos, qué hubiéramos hecho nosotros siendo rodeados por multitudes continuamente sin tener ningún momento de descanso. Pero Jesús había venido a eso. Él había venido a predicar. Él había venido a enseñar las verdades del reino. Y ese Zaqueo se había subido porque había mucha gente alrededor. Y esas multitudes continuaban acompañando a Jesús. La fama de Jesús se acercaba, hermanos, a un clímax de su vida, de su ministerio. Una gran multitud lo rodeaba mientras salía de las ruinas de Jericó y entraba hacia Jericó. Él iba camino a Jerusalén. Se recuerda que en la entrada triunfal entraba en Jerusalén. Y muchos de estos que estaban con Jesús en este momento en Jericó son los mismos que estuvieron con Jesús cuando Él entraba a Jerusalén, en esa entrada triunfal que vimos hace 2 semanas. En este lugar había un hombre, hermanos, no Zaqueo, otro hombre diferente. En este lugar había un hombre sentado junto al camino, y Marcos nos da las características de este hombre. Él se llamaba Bartimeo. Y nos agrega un poquito más de detalle. No era cualquier Bartimeo, sino que era el hijo de Timeo, nos dice Marcos. Era Bartimeo, hijo de Timeo, pero él tenía una característica muy diferente a muchas personas. Era ciego. Hermanos, ser ciego en ese momento no es lo mismo que ser ciego el día de hoy. Una persona con ceguera el día de hoy, la gente mira tras ellos. Hoy en día las empresas incluso hay entrenamiento donde les ayudan a ponerse unos lentes que obstaculizan la vista de las personas, para que se pongan en los zapatos de las personas que no pueden ver bien, para que empiecen a asimilar y a ponerse en los zapatos de esas personas y tenerles compasión, tenderles una mano de ayuda. En aquel tiempo no era así. No habían empresas que buscaban tener compasión de los ciegos. En aquel tiempo un ciego era una persona marginalizada dentro de la sociedad. Era despreciada. Lejos de compasión, la gente lo despreciaba a los ciegos. La ceguera, hermanos, era vista como una consecuencia de alguna culpa, algún pecado, ya sea un pecado propio de la persona o de sus padres. Se recuerda la historia, ¿verdad? De ese ciego que preguntaron: ¿quién pecó, maestro? ¿Quién pecó, Jesús? ¿Pecó él o pecaron sus padres para que él naciera, para que él estuviera ciego así? O sea, hermanos, que ser ciego la gente lo consideraba como un castigo de parte de Dios.
Ellos consideraban eso un castigo. Él era, hermanos, un mendigo. Un mendigo también nos dice el libro de Marcos. Ser un mendigo era vivir de las limosnas de las personas. Mientras recibía limosnas de algunas personas, la gran mayoría miraban a los mendigos de manera despreciativa. Quizás eso no ha cambiado mucho en el día de hoy. Quizás hoy mismo se siguen mirando a las personas sin hogar, sin casa, de la misma manera. Era común que los mendigos se colocaran al lado de las calles principales donde transcurrían muchas personas, porque es donde podían recibir dinero para sostenerse. La limosna de las personas. Hermanos, Bartimeo, cuando oyó que era Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno, comenzó a gritar para ganar la atención de Jesús. Hay algo aquí notable, hermanos. Le dijeron a él que era Jesús Nazareno. Lucas nos dice, si usted va al pasaje paralelo en Lucas, la misma historia en Lucas, nos dice que Bartimeo pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Y le dicen, es Jesús Nazareno. Hermanos, las personas que están faltas de algún sentido tienen otros sentidos más desarrollados. Posiblemente Bartimeo no podía ver, pero su sentido del oído estaba más desarrollado, porque dependía más de ese sentido que de otros sentidos que no tenía, como la vista. Bartimeo escuchó el bullicio de las personas. Escuchó que había una gran multitud que se acercaba, pensó recibir limosna de ellos. Posiblemente pensó, vienen muchas personas, escucho muchas personas, y ahora sí recibiré dinero. Ese es el día en el cual podré recaudar lo suficiente para varios tiempos, no solamente para una comida, sino para varias. Pero cuando él escuchó que era Jesús el Nazareno, él accionó. Y es muy interesante, hermanos, si queremos hacer notar algo. Cuando él escuchó que era Jesús el Nazareno, queremos recordar, hermanos, que el escuchar de alguien o ser identificado como nazareno no era una palabra de elogio. El decir que era Jesús Nazareno era algo peyorativo, era una descripción o un descriptivo peyorativo para una persona. ¿Se recuerda cuando creo que fue Felipe que llevó a Andrés a Jesús, que dijo que era de Nazaret y dice, ¿y de Nazaret acaso podrá salir algo bueno? Era un lugar que era visto de una manera despectiva. Pero cuando le dicen a Bartimeo que era Jesús Nazareno, él no empezó a gritar, Jesús de Nazaret. Él no dijo, Jesús Nazareno, ten misericordia de mí. Él no dijo eso, él dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, el que él haya gritado y reconocido a Jesús como el hijo de David es algo muy, pero muy puntual. Interesante. La gente otra, hermanos, reconoció a Jesús como el que hacía milagros, como el que alimentaba a personas, como el que liberaba de demonios. Aquel que era de Nazaret. Eso es lo que la gente miraba en Jesús. Pero Bartimeo lo reconoció como el Hijo de Dios. Un título que era familiar para todos los judíos, hermanos. Un título que venía de esa promesa que David recibió de parte de Dios en 2 Samuel capítulo 7, donde se le prometió a David que él recibiría de su descendencia, llegaría aquel que iba a reinar para siempre. Cuando David se propuso hacerle una casa a Dios, construirle un templo, Dios le mandó a decir con el profeta, no, tú no me vas a construir a mi lugar donde yo habite. Más bien yo estableceré tu casa para siempre.
Y hablaba de esa descendencia que vendría después en cumplimiento a la promesa de Abraham, en cumplimiento a la promesa a David, uno que se sentaría en el trono para reinar para siempre. Ese es nuestro Jesús, queridos amados. Ese es Jesús, el que se sentó a la diestra del Padre y sigue reinando y seguirá reinando por los siglos de los siglos. Este Bartimeo reconoció a Jesús como el Mesías, el cumplimiento de la promesa. Hermanos, recordamos que cuando Pedro dice, y Jesús pregunta, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado eres tú, Pedro, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Recordamos que 1 Corintios capítulo 12 versículo 3 nos dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo que le mueve a esa persona a llamar a Jesús Señor. Bartimeo llama a Jesús Hijo de David. Esa fue una expresión y una demostración de fe. Además, muestra fe pidiendo misericordia. Sabía de que Jesús podía recibir, de él podía recibir misericordia. Sabía que Jesús tenía el poder para ofrecerle misericordia. Y cuando él pide, reconoció su nivel de necesidad y reconoció a Jesús como quien podía suplir esa necesidad. Hermanos, este ciego marginalizado por la sociedad creyó en Jesús. Creyó en quien Jesús era. Este ciego no podía ver. No tenía vista física, como las demás personas de las multitudes que seguían a Jesús, pero podía ver más claramente que las personas que andaban con él. La multitud que podía ver en realidad estaba ciega. Bartimeo, ciego físicamente, podía ver. Su corazón y su mente vieron lo que los ojos físicos no podían ver. Versículo 48 al 50. El ciego que reprendido clamó a Jesús. Y muchos lo reprendían, dice, para que se callara. Pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. La gente, hermanos, reaccionó cuando este ciego estaba gritando. Eso quiere decir, hermanos, que esta persona gritaba. ¿Usted cree que las personas seguían a Jesús calladamente, silenciosamente? Había mucho bullicio. Las personas estaban queriendo llegar a donde estaba Jesús. Se movían juntamente alrededor de Jesús. Y la gente escuchó el clamor de Bartimeo por sobre el bullicio de las personas. Era un clamor, un grito tan desesperado, tan fuerte, que la gente empezó a molestarse con esos gritos de Bartimeo. La gente reaccionó y como se trataba a una persona como Bartimeo, trataron de reprimirle. Le reprendieron, lo mandaron a callar. No fue recibido bien por la multitud, más bien se opusieron a él, hermanos. ¿Qué hubiera hecho usted? Imagínese, usted estaba ciego. Si usted hubiera sido Bartimeo, usted estaba ciego, sentado a la orilla de un camino. Escuchaba a muchas personas que estaban pasando y sabía que Jesús, se había enterado que Jesús estaba allí, y la gente lo manda a usted callar. ¿Qué hubiera hecho usted? Hubiera pedido perdón. Ok, perdón, no fue mi intención molestarles, perdón. ¿Se hubiese callado? ¿O hubiese hecho lo que hizo Bartimeo? Después de mandarle a callar, él gritaba con más insistencia, clamaba más fuerte, a voz en cuello: Hijo de David, ten misericordia de mí. Esto nos enseña, hermanos, la fe verdadera. Que la fe verdadera no se rinde.
sino que clama más, con más y más fervor delante de la posición. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Que conocemos a Jesús y tenemos una necesidad, pero nos decidimos al principio del año clamar por algo. Llega la segunda semana del mes de enero y se nos olvida clamar. Porque seguramente pensamos, es que no me escucha Dios. Es que no estoy clamando suficientemente para... Hermanos, nuestra fe nos debe de impulsar a clamar más y más cuando tenemos una necesidad. Bartimeo no se rindió. El que no se rindiera, hermanos, llamó la atención de Jesús. Y después de tanto clamor, llega la respuesta de Jesús. ¿Cuántos han pensado en rendirse? ¿Cuántos tienen una petición en su corazón que han estado pidiéndole a Dios por minutos, posiblemente horas o días o semanas o meses o años, y aún no han recibido esa respuesta de parte de Jesús? ¿Será que Dios se duerme? ¿Será que Dios no está atento a nuestro clamor? La palabra del Señor claramente nos dice que los ojos del Señor están sobre sus justos en todo momento. Cuando tú clamas, el Señor te está escuchando. Si Él aún no te ha contestado, es porque debes de seguir clamando. Si las cosas parecieran que se ponen peor, sigue clamando. No te rindas. ¿Se recuerda la historia de la parábola de Jesucristo sobre la viuda y el juez injusto? Esta parábola se les enseñó a sus discípulos con el propósito de enseñarles la necesidad de orar constantemente. Constantemente. Él les platicó sobre un juez que era injusto. Dice la Biblia que Jesús lo describió como una persona que no temía a Dios ni respetaba a hombre. No temía a Dios ni respetaba a hombre. Y vino una viuda que tenía una necesidad, quería que él hiciera justicia de un adversario, alguien que estaba en contra de ella injustamente, y venía con el juez. Un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Día tras día llegaba la viuda. Día tras día hartaba los oídos de este juez injusto, hasta que vino una respuesta. Porque este juez se enfadó y dijo: para que esta mujer no me siga molestando, le voy a hacer lo que concede, le voy a conceder lo que quiere, perdón. Y Jesús dijo: ¿acaso no hará justicia Dios a sus escogidos? ¿Acaso Dios no es mejor que este juez injusto? Hermanos, es contradictorio ese tema, ese título, juez injusto. Un juez se debería de conocer por su justicia, por ejercer justicia. Pero Dios, que sí es un juez justo, dice Jesús: ¿no hará Dios justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Tienes una necesidad en tu vida? ¿Hay una petición en tu corazón que necesitas de Dios, su contestación? Sigue clamando. No te rindas. Clama de día y de noche. Persevera ante los obstáculos. Cuando se pone la situación peor, clama más fuerte. Cuando la gente te manda a callar, sube tu clamor, aumenta tu clamor. Clama al Señor, porque Él te va a responder. Él te va a responder. Sigue clamando. Jesús mandó llamar a Bartimeo porque la atención de Jesús fue cautivada por los gritos, el clamor de Bartimeo.
Bartimeo seguía sentado sin poder acercarse a Jesús por causa de su ceguera física, pero su clamor llamó la atención de Jesús y le animaron diciéndole que se levantara, pues Jesús lo llamaba. En ese momento Bartimeo, que solo poseía un manto, parece deshacerse de ese manto. Avienta el manto para un lado y salta. Él arrojó lo único que tenía, lo hizo a un lado porque su Señor lo estaba llamando. Toda su riqueza, el manto que posiblemente él usaba para cubrirse del frío, para acostarse en las noches, lo único que él poseía lo hace a un lado porque Jesús lo estaba llamando. Se deshace de su única posición y arroja su manto y salta y se dirige hacia donde Jesús estaba. Hermanos, este ciego marginalizado por la sociedad creyó en quien Jesús era. Pasó de tener un último lugar, un lugar imposible para poder llegar a Jesús, sin vista física para poder dirigirse a donde estaba Jesús, sin poder caminar entre la multitud, decir, háganse un lado que voy a Jesús. No podía llegar a Jesús. Tenía el último lugar, un lugar imposible. De ese lugar llegó al primer lugar porque Jesús lo llamó. Estuvo frente al Maestro. Hermanos, cuando se cree verdaderamente en Jesús, no importa la posición que haya, no importa la posición que encontremos, creemos en Él y seguimos creyendo en Él. El que tiene fe verdadera en Jesús cree en Él y sigue creyendo en Él. La fe en Jesús no se detiene ante la oposición, persiste ante la adversidad y nos impulsa a seguir un camino que trae alabanza a Dios. Sigue clamando, sigue pidiendo, no te rindas, no te rindas. Los últimos dos versículos, 51 y 52, Marcos 10, el ciego que ve y sigue a Jesús. Dice, y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboni, que recobre la vista. Vete, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Y al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Cuando Bartimeo estaba frente a Jesús, hermanos, Jesús le hace una pregunta que ya le había hecho a otras personas. ¿Se recuerda? Yo sé que hace ya 3 semanas porque estuvimos en diferentes pasajes por causa de lo que estábamos celebrando. Pero un pasaje, incluso un pasaje anterior al que estamos leyendo, Jesús hace la misma pregunta a 2 personas, Jacobo y Juan. ¿Qué desean ustedes que yo haga por ustedes? Pero en ese momento, cuando él pregunta a Jacobo y a Juan, ellos contestaron con orgullo. Ellos dijeron, queremos que en tu reino uno de nosotros se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda. Ellos querían lugar de prominencia, querían reconocimiento. El orgullo había invadido, había permeado sus pensamientos y sus sentimientos. Pero Bartimeo, siendo mendigo, cuando Jesús le pregunta, él ni siquiera pide un pedazo de pan. Él no dice, dame una moneda para ir a comprar algo de comer. Él no pide riqueza, él no pide reconocimiento. Él le dice a Jesús, Raboni, que recobre la vista. Hermanos, parece que él veía antes. Esto nos da a entender que él veía antes porque él quería recobrar la vista, algo que había tenido anteriormente. Y el maestro le contesta, vete, tu fe te ha sanado. Lucas 18:42 nos dice en el mismo pasaje, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. La palabra en el original, hermanos, es sozo. Sozo. Y eso quiere decir salvar. Salvar a alguien que sufre, preservar del peligro. Entonces Jesús le está diciendo, tu fe
no solamente te ha sanado, sino que te ha salvado. Este Bartimeo pidió vista para poder seguir a Jesús, porque vemos que eso fue el resultado de su vista. Jesús ejerció dominio sobre la enfermedad, hermanos. Él ejerció dominio sobre el mundo espiritual, sobre la naturaleza. Pero la misión especial a la que Jesús vino es traer el evangelio a los pobres espirituales. Todas las personas sin Cristo, no importa cuánto dinero puedan tener, cuántas riquezas, cuántos bienes materiales, están pobres espiritualmente. No importa su riqueza, todas las personas que no conocen al Señor, que no han creído en Jesús con una fe genuina, son igual que cualquier mendigo que camine por esta tierra hoy en día. La única riqueza que podemos tener, la única riqueza que no se va a corromper, que no se va a echar a perder, es esa riqueza que recibimos del cielo. Es esas promesas que el Señor nos da, y esa es la misión a la que Él vino. A traer el evangelio a los pobres espirituales, a predicar que los encarcelados podían ser libertados, que los ciegos podían recibir la vista, que los oprimidos por el pecado podían ser libres de su opresión. A eso vino Jesús. Lucas 4, 17 al 19 nos dice que cuando Jesús entró a la sinagoga se le dio el libro, el pergamino, las escrituras. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. A eso vino Jesús. Nosotros estábamos ciegos, pero ahora hemos podido ver. La fe en Jesús nos ha dado la vista espiritual que nos permite ver las cosas que el Señor escribe. Hermanos, esta palabra, la Biblia, para el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, son locura, dice la Escritura. Para ellos es locura, porque esto ha de discernirse espiritualmente. Se necesita esa vista espiritual para poder entender las verdades que están escritas en este libro. A eso vino Jesús, a dar vista, a liberar a los que estaban cautivos, oprimidos por el pecado. Y Salmos 34, hermano, nos dice que Dios está cercano de los pobres y quebrantados de corazón. Los que han reconocido su necesidad espiritual son pobres. Muchas personas miran el sermón del monte y lo miran como una lista de calificativos o de beneficios o de buenas cosas que una persona en cualquier estado, cristiano o no cristiano, puede ejemplificar. Pero el Señor dijo: bienaventurados los pobres, aquellos pobres que están necesitados espiritualmente, que reconocen su necesidad. ¿Cuántos de nosotros hemos reconocido que nuestra necesidad del Señor Jesucristo es grande? Hoy lo podemos reconocer, pero hubo un tiempo en nuestra vida que no reconocíamos a Jesús, que pensábamos que nuestro camino, nuestras ideas, nuestros planes eran los correctos, que no ocupábamos de Jesús. Bartimeo recobró la vista enseguida y comenzó a seguir a Jesús, hermanos. No pensó en regresar a su vida de antes. Siguió a Jesús. Y Lucas 18 nos dice que cuando pudo ver, él glorificaba a Dios, y juntamente la gente que vio el milagro que Jesús hizo glorificaba a Dios, glorificaba a Jesús, que es Dios. ¿Quién es Dios?
Y vemos estas muestras de fe en Bartimeo, hermanos. ¿Cuáles son las muestras de fe? Llamado por Jesús. Él fue donde él. Pero antes de eso, llamó a Jesús hijo de David. Sabía que él era el Mesías. Cuando la gente lo manda a callar, él grita más fuerte y con más insistencia. Él demostró su fe cuando sabía que como la ley lo mandaba, el maestro tendría compasión de su necesidad. Y no le pide pan ni una moneda a Jesús, sino que le pidió que lo sanara, que pudiera recobrar la vista. Hermanos, tenemos un Dios grande. Tenemos un gran Dios. El único Dios que existe. Hay religiones en esta tierra que tienen miles de dioses. Miles de dioses. Que a todo lo que miran lo llaman Dios. Pero el único Dios verdadero es el Dios que nosotros servimos. El único Dios. Y sabiendo, hermanos, que tenemos ese único Dios que creó todo lo que existe, podemos saber que es un Dios que es grande, hermanos. Él no nos llama a que nosotros pidamos por la comida. ¿Está mal pedir que nos supla de nuestra comida? No. Pero si usted se fija en las escrituras que yo me recuerde ahorita, no hay ningún lugar donde más bien nos dice que no nos afanemos por el mañana. Nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, esas van a venir, esas serán añadidas. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, porque tenemos a un Dios grande. Dejemos de orar como si fuéramos niños. Crezcamos espiritualmente. Pidámosle al Señor, no de riquezas, no de nuestro sostén, no de la ropa que nos hemos de vestir. Pidámosle a Dios cosas que le honren y glorifiquen su santo nombre. Busquemos su justicia. Busquemos conocerle, pidámosle a Dios que nos ayude a conocerle mejor. Aunque ya miremos, ya tengamos esa vista espiritual, que nuestra vista espiritual sea esclarecida aún más, que nos dé más vista espiritual, que nos santifique, que nuestras vidas sean vidas que glorifiquen a Dios. Pidámosle al Señor cosas porque Él es un Dios grande. Hagamos peticiones grandes delante de Él. Bartimeo, que era ciego y marginalizado por la sociedad, en realidad vio en fe, creyó en quien Jesús era. Y la fe en Jesús no se detiene ante la oposición, sino que persiste ante la adversidad. Y nos impulsa a seguir un camino que trae alabanza a Dios. La palabra del Señor nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree en Él, el que se acerca a Él, crea en Él y crea que Él es galardonador, que Él recompensa a aquellos que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Como punto de aplicación esta mañana, recordemos que Él es quien recompensa, Él es galardonador de los que le buscan. Pero los que le buscan día y noche. No te rindas, hermano. Dios no te ha contestado esa petición, sigue pidiendo. Sigue pidiendo hasta que Dios te la conteste o hasta que Él claramente te haga saber que esa es una petición equivocada o que debes de cambiar tu petición a otra cosa diferente. Si Él no te ha contestado es porque te está diciendo posiblemente espera, aún es el tiempo. Si Él no te ha contestado, a lo mejor te está diciendo eso no es algo que yo quiero para ti.
Aun cuando tú puedas decir, si yo tuviera esto, yo haría esto otro. Y tú pudieras decir, yo haría cosas por la obra, daría esto por la obra, esto y lo otro. Hermanos, el Señor nos tiene en el lugar donde Él quiere que estemos, porque Él conoce. Cuando tú tenías recursos suficientes, ¿cómo era tu vida? Cuando tú tenías propiedades, ¿cómo era tu vida? Cuando no tenías necesidad y tenías lo suficiente para mantener a tus hijos y a tus nietos y a los hijos de tus nietos, ¿estaba tu vida mejor sin Jesús? También, hermanos, Dios no ignora a quienes claman a Él por misericordia. Él no te está ignorando. Él no ignora tu clamor. Sigue clamando. Dios no ignora a quienes claman a Él, y por eso aquellos que no son hijos de Dios, que no han puesto su fe en Jesús, si tú clamas a Él, así como Bartimeo, Él puede darte vista. Todos hemos nacido ciegos espiritualmente hablando, pero Jesús vino para abrir los ojos de los ciegos. Jesús vino para abrir los ojos de aquellos que no podían ver. Si como Bartimeo tú entiendes que necesitas misericordia de Jesús y tú reconoces a Jesús como Salvador, Él puede darte vista y puede hacer un cambio en tu vida para que lo empieces a seguir. ¿Por qué no cierras tus ojos e inclinas tu rostro en esta mañana? ¿Qué necesidad hay en tu vida por la cual tú le has pedido al Señor y Él no te ha contestado aún? Claramente la Biblia nos enseña que todo lo que le pidamos al Señor en el nombre de Jesús creyendo. Pero hay una cosa más, un detalle más. Sí, lo que pidamos al Señor creyendo, lo que pidamos al Señor en el nombre de Jesús, pero también de acuerdo a su voluntad, Él te lo daría. ¿Qué necesidad hay en tu vida? Yo quisiera argumentar en esta mañana que más de cualquier necesidad emocional, física, material, tenemos una necesidad de Dios en nuestras vidas. Tenemos una necesidad de dejar de ser niños espirituales, de dejar de ser adolescentes espirituales, de madurar en el Señor, de conocerle mejor. Qué bonito sería, hermanos, que todas tus necesidades, las peticiones por tus necesidades, tú las cambiaras por esa necesidad. Una necesidad de ver a Dios más claramente. Una necesidad de poder contemplar la hermosura del Señor de una manera como nunca lo has podido contemplar. Que tú dejaras de pedirle al Señor por bienes materiales y buscaras el reino de Dios. Buscaras empaparte en la justicia de Dios, conocerle mejor, dejar de estar tropezando con la misma piedra cada momento. Qué bonita petición delante de Dios. Yo te digo, hermanos, esa sería una petición de acuerdo a la voluntad de Dios. Pedirle al Señor que se revele su justicia en ti cada día más y más. Esa es una voluntad de Dios. Y si tú se lo pides al Señor
y tú le clamas a Él y tú se lo pides en el nombre de Jesús, creyendo que tú lo puedes recibir, que tú puedes recibir ese crecimiento espiritual, yo te lo puedo asegurar, no por mi garantía, sino por la garantía de la palabra, que tú puedes recibir eso. Clama al Señor. Si no conoces al Señor Jesucristo, posiblemente nos escuchas en línea o estás aquí presencialmente. Hoy es día de que tu ceguera sea remediada, sea sanada por Jesús. De que hoy puedas comenzar a ver. Que Jesús abra tus ojos. Pon tu fe en el Hijo de David, el Hijo de Dios, el Salvador que puede salvar tu alma del infierno. Ven a Él, arrepiéntete, reconócele como tu Salvador, pídele perdón, pídele misericordia en esta mañana. Y si tú clamas a Él en fe, Él te salvará. Dios eterno, te damos gracias. Te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia. Porque tú eres bueno, tú eres digno de alabanza, de honor, de poder. Queremos, Señora, que tú nos ayudes, Padre, a que podamos ver las verdades de tu palabra cada vez más claramente. Que dejemos, Señor, de caminar en ese círculo vicioso que nos ha llevado, Señor, a alejarnos de ti. Que cambie nuestra mente, Señor, y no sea suficiente para nosotros el caminar cerca de la línea. Cerca de la línea para no ofenderte. Ayúdanos, Señor, a alejarnos de esa línea del pecado cada día más. Que podamos honrarte, Señor, con nuestro caminar, con nuestras vidas, cada día mejor. Que podamos buscar tu reino y tu justicia, Señor, de una manera enfocada. Que podamos clamar cada día más y más fuerte a ti, con más persistencia. Ayúdanos, Señor. Señor, si hubiera una persona que no te conoce, quita la venda de sus ojos. Señor, toca su vida, trae vida, da vida, Señor, en donde hay muerte en este momento. Haz ese milagro grandioso en la vida de las personas que escuchan, Señor, que no te conocen. Muéveles a arrepentimiento, muéveles a pedirte perdón. Hazles nacer de nuevo. Hazles nacer de nuevo. Tú eres quien puede hacerlo. Y para tu gloria y para tu honra lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.